Sí, y yendo un poquito a esto de charlar, hoy ya tenemos el primer invitado, la verdad que es un honor muy grande. Primer invitado hoy en día nos va a acompañar Brian Omson, actual jugador de Pucará, jugador profesional hasta hace un mes, ex jugador de Pumitas, 4 clubes en Italia, la verdad que va a ser muy lindo. ¿Le damos un aplauso? Un aplauso, bienvenido al primer invitado, ¿no? Primer invitado. Buenas tardes a todos. Qué presión tenés, ¿eh? No te tenés que lucir, Tremenda presión, pero la verdad que es un placer estar acá. Sé de lo que estaban queriendo este proyecto y lo que estuvieron armándolo, así que la verdad que es un honor. Bueno, aterrizaste hace nada, una semana. ¿Cómo encontraste el país, por lo menos, para arrancar? No, bien, muy bien. Se hizo largo la espera. Tomamos la decisión de volver en enero, en realidad, 1 de enero. Y se hizo largo toda la logística familiar, vuelos, mudanza, un montón de cosas, así que no, muy contento, la verdad que muy contento de estar acá. Volviste con con expectativas. Lleno el avión, ¿no? Te fuiste con una mochilita y ¿con qué volviste? ¿Qué estrés de haber sido todo eso? Hacíamos la cuenta con Flor, con mi mujer. Que le mandamos un saludo que te dejó venir acá. Que me banca siempre. 18 bultos despachamos. Perro incluido. Y dos nenes. Y bueno, está bien. Está bien, pero digo, ¿te fuiste con la mochilita? ¿Te fuiste con una sola mochila o fuiste con 18 bultos? Con un carrión, una mochilita y volví con 18 bultos y de verdad. Y 2 niños, Mili y Félix, que también los saludamos. Bueno, un gran saludo. Y yendo un poquito para atrás, para dar comienzo así a la entrevista, me gustaría ir un poquito más a tus comienzos, a tus arranques en el rugby, en el deporte. Bueno, sabemos que arrancaste en San Amano Colegio y también en Pucará, y preguntarte también, porque estudiando un poquito, la mayoría de tu familia era más para el lado de San Amano, ¿cómo haces tu llegada al club de Bursaco, a Pucará? Bueno, obviamente los inicios fuimos compañeros, en el sentido de que nos iniciamos juntos en el colegio, que fue obviamente una etapa muy linda en la vida deportiva. Ya sea a nivel rugbyístico, que atletismo, fútbol o lo que sea. Todo lo bueno, atletismo tampoco que eras. Pero bueno, bien, dale. Digamos, aprendimos a correr ahí. No, y la Pucará, la conexión es completamente de Vida de Los Palmas. A Coque, que era compañero nuestro, que me llevó. A Josi, que un sábado que estaba vestido para ir a empezar en Cori a jugar. Me tocó bocina con el pointer blanco, lleno de pelotas, el baúl lleno de pelotas, y nada, ahí fui a Puca. Como llego a Puca, claro, me doy cuenta de que en realidad Coque y los pocos que conocía, Valen Cruz, Facu Ordosi, eran 90 y yo 91, y no me pusieron a entrenar con ellos. Y ahí dije, che, si yo vine por mis amigos y no juego con mis amigos, no va. Me voy para San Amano, tal vez. Claro, vos siempre fuiste 91 y jugaste en la categoría 90. Claro, y bueno, ese día justo estaba el primer entrenador que tuve, fue Jorge Alonso, y estaba Dieguito Palma, le digo, me ve entrenando con la 91 y la 92 porque éramos los más chiquitos, y me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, no, pasa que no me dejan entrar con la 90 porque soy 91, vení que yo voy a hablar. Y bueno, hablaron, les preguntaba a mis viejos si estaban de acuerdo y así fue. Arranqué con la 90 y así hicimos toda la carrera. Sí, le contamos a la gente que también hay una particularidad en los Omson, que además de ser una familia numerosa, 2 de sus hermanos juegan en San Albano, y si ahora que volviste a Pucará, se puede llegar a dar un cruce en la segunda ronda, en el partido San Albano-Pucará, que se va a hacer en Corimayo, contra alguno de tus hermanos. Sí, sería algo muy lindo, obviamente que hubiese sido lindo compartir cancha, nunca se sabe. Pero bueno, va a ser una linda experiencia. La verdad que me cuesta imaginarla también porque los únicos desafíos que tuvimos fueron en el jardín de casa. Claro. Que terminan bastante calientes algunos. Pero no, yo creo que más allá de eso, el volver a disfrutar un partido en San Albano, en Pucará, con gente conocida, la conexión que hay entre los dos clubes, mismo, más yo que fui al colegio, es hermoso, así que creo que se disfruta más de ese lado, al margen de también tener la experiencia de jugar en contra, creo que va a ser algo muy divertido. Ya estoy más viejito, así que esperamos que vayan despacio. Sí, para colmo vos no llegaste a vivir la etapa deportiva de tus hermanos, sobre todo de Jimmy, que tuvo más tiempo en primera, cuando vos te fuiste
con la diferencia de edad que le llevas, casi que llegaron a compartir cancha alguna vez, digamos, No, contra. De hecho, o plantel. Hay una anécdota muy graciosa que es no sé si se recuerdan el try que hace el Jame. Me acuerdo, por 2016. eso. 2016, último ¿Vos jugaste? minuto. Yo no jugué. No. Ya estaba en Francia y estábamos volviendo con mis viejos en auto de París, donde estaba ahí en Francia. Y claro, veníamos siguiendo el partido no había streaming, Twitter. No, pero ese partido lo televisó. Sí, pero no lo podías ver del celular, me parece. Claro. Pero no se podía, No podías verlo del no teléfono. se podía ver. Claro. Y claro, yo venía manejando. Venía mi viejo de copiloto, Luke y mi vieja atrás. Y como se seguía por Twitter, yo le había dado el celular a mi vieja. Y claro, mi vieja empezó a seguir el partido por el grupo de la 90. ¡Qué peligro! La 90, pero aparte de la 90 iba poniendo traes a la mano, trae de Jimmy, vamos, le ponía a mi vieja. Así que nada, fue muy gracioso, pero bueno, ese fue creo que el primer partido que Jimmy juega en primera y yo ya no estaba. Así que la carrera de Jimmy la seguí toda desde la tribuna. Cada vez que volvía trataba de seguirlo lo más que podía. Claro. Y bueno, y después ahí ya arranca la etapa de juveniles, me imagino, en Pucará. Una camada de las mejores, si mal no recuerdo, salieron campeones de la urba en M19. Sí. Yo la consulta que decía es, ¿en qué año de juveniles empezaste a estar más en el sistema de la UAR, de la urba y empezaste a ser seleccionado? Y el primer año fue en menores de 17, hasta ahí había jugado más en la B que en el A, me acuerdo. Y fue ese año que ya empecé a jugar un poquito más. Y nada, arrancó con los famosos trials de urba, que eran primero por zona. Entonces ahí, viste, eran realmente muchos jugadores, era difícil mostrarse, pero bueno, fui pasas un corte, pasas el segundo corte y en esa época se jugaba siempre, o cada 2 años si no me equivoco, un amistoso contra un seleccionado o de Francia o de Inglaterra. Y tocaba Francia y bueno, me convocaron para ese partido. Ese fue el primer partido, digamos, importante del primer corte. Después siempre en menor de 18 estaba el argentino, que se jugaba menor de 18 y menor de 19 en ese momento. Creo que ahora se juega menor de 15 o 16, no me acuerdo bien. Mirá, y aprovechando justo lo que vos contás, yo tengo una pregunta para hacerte. En el momento ese que vos decís que jugás con Francia en menor 17 y pasás a, digamos, ya en menor 18, estar en la lista de los Pumitas y ya se sabía que hay una preselección para el seleccionado, yo quiero saber en esa transición si vos sentías presión de demostrar en Pucará, de que después de haber jugado con Francia y ya saber que estabas tenido en cuenta por el sistema, si tenías presión que te ponías vos, de decir, bueno, tengo que demostrar para justificar y para que me seleccionen para los Pumitas. Mira, en esa etapa lo recuerdo todo muy, muy natural. Como que uno se va sintiendo más confianza, quizás el hecho de que te llamen, que te convoquen, de que vas a entrenar con Urba en ese momento. Es como que me dio más confianza para desarrollarme más tranquilo, desarrollar mi juego más tranquilo en el club. Entonces fue como muy, muy natural. Lógico que esa confianza va acompañada obviamente de probar un poquito más, de creértela en el buen sentido un poquito más y vas creciendo desde ese lado. Yo creo que a esa edad uno no todavía hay presión seguramente y la sentís, pero no lo recuerdo como un peso, sino como algo que me dio mucha más confianza y que me ayudó a desarrollarme mucho más tranquilo, que es fundamental, ¿viste? Porque en esa etapa capaz, si no la tenés, es fácil capaz quedarte afuera. Sí, mi pregunta, Brian, va más relacionado a, evidentemente tú eres un talento natural que te acompañó toda la vida. ¿Cuándo sentiste que tuviste que aplicarle otro tipo de componente, el componente del sacrificio, del compromiso? Porque vos sentías que a lo mejor con el talento natural únicamente no te alcanzaba. Y fue un poquito de la mano. Cuando jugamos con Francia, la diferencia física era realmente mucha. Te das cuenta que eran pibes que ya estaban insertados en un ambiente profesional o semiprofesional, además de que la contextura física obviamente de los europeos es mayor. Y me acuerdo puntual de un partido en 17 que me esguinzo el acromio, creo, y fue como,
che, bueno, acá me parece que tengo que empezar a meterle un poquito de gimnasio, empezar a entrenar un poquito más, capaz de alimentarme un poco mejor. La verdad que en casa con mi vieja siempre la alimentación fue muy buena, pero había un poco un tabú a esa edad de lo que era suplementación, de lo que era gimnasio. Era como que no ibas a crecer lo necesario. Claro, exactamente. Era como, che, te vas a quedar pata corta, al final me terminé quedando pata corta igual. Pero sí, había un poco un tabú. Después ya Urba, ahora me trajeron un recuerdo a la mente, ya Urba te mandaba al nutricionista y ya ahí empezabas a ver, te hacían nuevamente la antropometría y veías qué capacidad tenías, cuántos kilos podías cargar. Entonces acompañado como que mi vieja fue muy bueno, si te lo dice el nutricionista, entonces podés empezar a ir al gimnasio y podés empezar a comer esto o podés empezar a suplementar de esta manera, pero sí, fue más que nada cuando uno empieza a ver que físicamente no haces diferencia, que de velocidad, bueno, es un poco más genética o natural, pero el impacto fue ese año menor de 17 y después el año siguiente hicimos 18 contra Inglaterra, que los pasaban por arriba en cuanto a lo que era el impacto físico. Che, y ahí, ¿cómo era el sistema de entrenamiento? Contanos un poquito cómo era el Pladar en esa época, ¿no? Claro, el Pladar en realidad arranca en 2009. Esto fue en 2007, en 2009 arranca el Pladar, sea para lo que era Pampas en ese momento, que fue, o Jaguares, siempre fueron los mismos nombres, que para la camada 89 y para la camada 90. O sea, las primeras 3 camadas... O sea, son las primeras que arrancaron en el proceso este. La primera camada que hace un mundial juvenil teniendo una preparación con Pladar, el 89, que va a Japón. La segunda ¿Podés nombrar alguna cara que hayan trascendido? Sí, había muy buenos jugadores. Estaba Tito Díaz Bonilla, estaba Rosati, Escobio, me acuerdo, Tuculet, que era... Cubeli. ¿Landajo no estaba también ahí? Landajo es 88. Ah, mira. Cubeli, Nahuel Tetaz, tenían muy lindo equipo. Pero fue la primera camada que va a un mundial juvenil con una preparación ya en pretemporada. Nosotros fuimos la segunda, la 91 fue la tercera y ahí ya arrancó en realidad, pero claro, el mundial M20 se hace desde el 2009, si no me equivoco, 2008. Antes era 2008. Era 19, 21. 19, o sea, ahí cambia. La camada de Landajo, que es la que juega Matas Thomas y Hito Palma, ponele. Sí. Nicolás Sánchez también, por ejemplo. Nicolás Sánchez, esa juega 2 mundiales, juega el de 19 y el año siguiente juega el primer menor de 20, si no recuerdo mal. ¿Y ahí cómo era? ¿Ibas 2 veces a la semana? ¿Dónde eran los entrenamientos estos? Y esta etapa fue durísima porque nosotros, como éramos de Puca, zona sur, nos mandaban a La Plata. Entonces agarrábamos, nos tomábamos el bondi hasta Pasco, la costera hasta... ¿Con quién ibas ahí de Pucará? ¿Con Valen Cruz? Arrancábamos a las 5 de la mañana, costera, nos bajábamos en La Plata. Habían adelantado el entrenamiento porque la única combi que nos llegaba más temprano y hacíamos pasadas en la ciudad de los niños con cuestas, ¿no? Era durísimo. Eso lo hicimos por un tiempito hasta que después enganchamos con el Negro Comus y con Lucas González para ir a Pinazo, que era el otro Pladar que había, que bueno, era lo mismo porque era... Atravesabas todo. Y aparte llegabas a Puente de la Noria y tenías que hacerte la señal. Terrible. Claro. Que no sabía qué podía pasar. Así que bueno, entrenábamos lunes, martes y jueves. O sea, seguíamos más o menos los días de club. Y era eso a la mañana. Después, si alguno estudiaba, yo un par de meses intenté. De hecho, los anotamos juntos. ¿Te acordás cuando arrancamos? Qué épocas, ¿no? En la UCES. Que vos tenías, si no me equivoco, tenías, por ser de Pladar, tenías un descuento. Sí, teníamos supuestamente una beca completa. Nunca llegó, pero había beca. Sí, la verdad que tendría que agradecerle. Creo que uno de los motivos por el cual estoy recibido fue gracias a vos. Estaba medio a la deriva ahí, me dijo un día, mira, vamos en la combi, te levanto, vamos a la UCES, y fui y dije, bueno, ¿qué me anoto? Bueno, comunicación, le arrancamos. ¿A qué puerta adentro? Y no se quiso anotar conmigo, claro, comunicación. Yo creo que te salvé la vida porque hubiese sido una mala influencia. Bueno, todas las veces que te la salvé yo, alguna me tenías que ayudar. Y después, bueno, yendo más volviendo a la carrera un poquito, se vienen los 2 mundiales, ¿no? Los 2 mundiales de M20, si no me equivoco, el primero es en Argentina y el segundo en Italia. Exactamente. Argentina, estuvimos viendo un poquito antes de acá de la nota, los equipos que trajeron los otros, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la verdad que fue muy bueno. Y contarnos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo arrancaron, con quiénes compartiste plantel. La verdad que se vio muy lindo ahí, veíamos un par de imágenes durante el Mundial ahí
ponchadas en la cámara. Sí, gracias a un gran esfuerzo de producción, a Sí. Will y Maurito les mandamos un abrazo, como siempre, Sí, ayudándonos. Muy lindo todo, el estudio, Te- me siento un pan en la mano. ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, es el primero, esperemos que empecemos a hacer ruido, ¿no? Sí, Como estoy- un poco de ruido también. Estaba un poco nervioso al principio, ahora estoy tomando el gustito, me está empezando a gustar. No, fueron las experiencias, estuvo bueno haber tenido dos porque fueron las dos completamente distintas y la verdad que la de Argentina principalmente, jugar un mundial, y sobre todo en esa época tuvimos la suerte de jugar, el mundial se jugaba en el estadio de Newell's y el estadio de Colón y jugamos, siempre los partidos que teníamos nosotros fueron en eso. De hecho la primera fecha contra Inglaterra casi, no te digo estaba lleno porque creo que entran 40.000 personas, pero había la mitad y algo que nunca en mi vida me hubiese imaginado. Fue una experiencia muy linda, más que nada porque fue en el país. Y después lo de Italia, obviamente lo mismo, también en ese, el hecho de jugar un mundial quizás en otro país, de ver la doble experiencia. Me tocó en ese también ser capitán, entonces como que lo viví desde otro lado, quizás un poco más serio, ahí sí con capaz más presión, como decían antes. Pero bueno, son cosas que te llevas para toda la vida. El mundial no te das cuenta en el momento. Hoy creo que cuando empezás a mirar un poco más para atrás es como que decís, che, tuve la suerte de jugar eso. ¿Y alguna cara conocida para la gente del otro lado que al principio va a ser un poco más de rugby, ¿no? Espero que después nos podamos soltar un poquito y entrar en más deportes. ¿Alguna cara conocida de otro así, digas, jugaba, no sé qué decirte, Retallick o alguno de las grandes figuras de los All Blacks o de Sudáfrica? Del primer mundial estaba Sabea, ponele. El tryman fue Julian Sabea. Julian. Sí. Después Inglaterra también tenía lindos jugadores. Joe Marler, ponele. Jamie George estaba también. Johnny May. 3 tries hizo Johnny May. De centro lo pusieron. Y el segundo jugamos contra los Baby Blacks y tenían el Baby Blacks de Barrett, estaba Retallick, Barrett, Cody Taylor, Sam Kane, Claro. Brad Shields, Tremenda camada. Perenara, Naolo, Pitau, o sea, eran todos, creo que la única camada que metió de 15 metieron 14 Blacks. Bueno, 48-15 ese partido, la verdad que por los nombres que nos dice... Es bastante digno. Bastante digno, ¿no? El primer tiempo creo que termina 17-15, una cosa así, pensábamos que teníamos chance. Metés el batacazo. Capitán, además, para aclarar que el segundo mundial que estamos hablando de Italia, eras el capitán. Sí. ¿Y quién era el capitán de los Baby Blacks en ese momento? ¿Te acordás? ¿Quién era el capitán? Digo, ahí haciendo el Whitelock. sorteo. Era Whitelock, el 8, el hermano del segunda línea, Sam. que Sí. jugó después en Francia, o está jugando en Francia incluso. ¿Y argentinos? Y argentinos, bueno, todos los de que estén jugando ahora, que han hecho una tremenda carrera, Tute Moroni, Jero de la Fuente, Orlando, o sea, esos tres, los tres centros eran de esa camada, Pantera Montero, después de los forwards Mati Alemano, y después creo que ninguno más ahí, que capaz me estoy olvidando de alguno, de la 90 que haya jugado mundiales, Javier Ortega-Decio estaba. Javier Ortega-Decio, pero no, había todo, la verdad que Buen equipo. muy Muy buen equipo. Muy buenos La verdad que estamos repasando un poquito los nombres y que había un equipo que, bueno, que la mayoría llegaron, hicieron una carrera muy importante. Quizás tu carrera venía muy en ascenso, después lo charlábamos antes, ¿no? Con todos, venía muy en ascenso, después tuviste algunas, no sé si fueron lesiones, decisiones, pero bueno, leía ahí un poquito también la nota cuando volviste a rugby. Y justo había un comentario que me llamó la atención, decía, era el futuro con Tempomi, ¿qué le pasó? Así duro, te lo pregunto, digo... Son crueles las redes, Son crueles, ¿viste? Y hay otras cosas que tampoco te voy a leer porque eran peores todavía, ya viste, cuando se meten con el Cuidar al físico. invitado, porque no va a querer venir nadie. si no, tampoco no va a querer está venir bueno. nadie. Estoy casi pelado. Con Pero me imagino vos, además que fuiste conociéndote, fuiste tomando un lado mucho más de pensar el por qué. Digo, ¿qué pensás vos que fue el detonante ahí que no pudiste dar ese salto que muchos de los que estaban ahí en la categoría con vos llegaron? Y digamos que lo más natural o lo más fácil o lo que siempre tuve como a la mano para ponerlo como excusa, por así decirlo, fueron las lesiones. O sea, lamentablemente al mes que volví del segundo mundial me lesioné, me rompí los cruzados jugando contra San Hermano. Y digamos que
era un año un poco clave porque es el año que quizás si tenés un buen mundial menor de 20 o si ya venís con una carrera mundial menor de 20, haces una transición y empiezan a capar los primeros llamados de los equipos, ¿viste? Como Argentina 15 o algún que otro amistoso y digamos que de esa lesión me metí en otra lesión y estuve ese año y medio, 2 años de transición que estuve completamente afuera, si bien seguía en el sistema como invitado y capaz me recuperé la rodilla en el Pladar y todo. Te vas perdiendo oportunidades y si bien yo considero que en la etapa de juveniles uno tiene más oportunidades, ahí ya a medida que va pasando los años el margen de error digamos que se acorta bastante, entonces como que quizás haberme perdido esa parte de esa transición me afectó un poco. Después empezó a ser un poco mi carrera empezó a ser un poco más desafíos de recuperarme de las lesiones, o sea, realmente claro. La primera es como que termina siendo una anécdota, inconscientemente uno siempre cree que puede estar la posibilidad de que te pase algo, o sea, si te pones a mirar la carrera de cualquier jugador, todos tienen al menos una lesión que lo dejó fuera 6, 8 meses, entonces como que esa me la tomé tranquilo, el golpe duro fue como reincidir en esa lesión y ahí fue replantearse varias cosas, mismo dentro de esa recuperación me vuelvo a romper los meniscos, corriendo, haciendo pasadas en el Pladar, y ahí era como, bueno, che, capaz no es para mí. No es por acá. No, y además también qué difícil debe haber sido, ¿no? Cuando vos terminás de los Pumitas, que decís, bueno, ahora tal vez estoy para dar el salto, lastimarte ahí, todo el proceso de reposo, operación y todo, la cabeza diciendo, capaz no me llaman más, era mi oportunidad, se van a llamar a otro, y debe haber sido difícil, un trabajo mental muy grande, sobre todo teniendo en cuenta que sos un chico, porque tenés 18, 19 años, todavía no tenés la madurez que quizá tenés ahora o vas ganando con el correr de los años y las lesiones que vas teniendo. Digo, es una de las primeras veces que te toca justo en el salto de pasar del Mundial Juvenil a lo que quizá vos aspirabas, que era ser Puma. Digo, justo tener una lesión tan grave como los cruzados, que es la que todo el mundo que hace deporte no quiere tener, qué difícil debe haber sido transitar a los 18, 19 años esa lesión con el laburo de la cabeza, decir, me voy a quedar afuera, no me van a llamar más y demás, ¿no? Sí, absolutamente. Aparte, uno no se cree, no se da cuenta que tiene 19, 20 años, o sea, en ese momento ya estás pensando como si tuviese, o pensás que sos mucho más grande de lo que sos, pensás que el tiempo ya, o sea, como que se te pasó el tren, y en realidad siempre hay tiempo, son cosas normales de un deportista, pero te juega en contra el no darte cuenta que todavía sos chico, que tenés tiempo, porque empezás capaz a apurar las recuperaciones, a querer jugar igual cuando capaz era para tomárselo más tranquilo, justamente por esto de, che, tengo que demostrar porque si pasa un mes más no me llaman, o porque viene Juan Chicapielo de turno y, che, me va a sacar el puesto, juega bien, ¿viste? Son cosas que te juegan en contra, por eso lo decía que un poco pasó a ser mi desafío personal de volver bien mentalmente de las lesiones, que, che, a ver si recupero el puesto. Después obviamente que uno siempre lo tiene en la cabeza, y obviamente no atribuyo capaz no haber llegado a las lesiones porque sería muy fácil y no es la realidad, porque oportunidades tuve y después, bueno, la realidad es que uno se va dando cuenta que había otros que son mejores o que, digamos, supieron explotar en el momento justo. Yo había quizás tenido la suerte de que me vaya muy bien a niveles juveniles y capaz, no sé, exploté antes que otro que supo después. Claro. Sí, también tampoco dejarlo todo al azar, ¿no? Pero también cuenta mucho el momento que se te da. No siempre llegan los mejores tampoco, sino es cuestión de estar en el momento justo para estar ahí y poder ingresar, pero así todo te recuperás de la rodilla, digamos, y ahí competís en la Nations Cup en Bucarest. Claro, ahí eso fue, los años que estuve afuera fueron 2011, 2012, 2013 a mitad de año vuelvo con Puca en reubicación, y bueno, ahí fue paso a paso, fue agarrar ritmo de juego, me invitan de vuelta al Pladar, y ahí ya jugó un otro torneo con Argentina 15, termino año jugando en Canadá,
Así que, y eso me hace, digamos, me becan después en el Pladar después de eso. Así que por eso, como decía antes, las oportunidades después, si uno las busca, las tiene, y no hay que atribuir todo a no haber estado en el momento justo. Es verdad que la suerte es un factor importante, pero bueno, después hay que saber entender que no, y sobre todo que te agarró en un momento estando en reubicación que quizá Pucará no estaba en los primeros papeles, en las primeras posiciones del torneo de Buenos Aires, y que, viste, uno muchas veces se lo atribuye a, bueno, no llegó porque no juega en un club grande, y ahora se ve más sobre todo que están mirando las categorías de abajo, no solo en lo que sería primero en el top 12 o a nivel juvenil, los equipos más grandes como pueden ser los dos de San Isidro, Newman, etcétera, sino que van mirando a clubes de abajo también. Creo que fue Rama Wolf que me lo dijo, siempre los clubes son mucho más importantes que el nombre propio. Totalmente. Sí. Y es verdad, perdón que estoy lejos del micrófono, pero es verdad, los clubes realmente ayudan mucho en lo que es la carrera de un jugador por un montón de factores, por historia, por entrenadores, simplemente por costumbre, por formación. Sí, lo que sí es cierto, a ver, sacando tema lesiones, y lo dijiste vos recién, el cambio del rugby de hace 10 años ahora, en un ambiente semiprofesional, vos decís, bueno, recién empezamos a hacer gimnasio, versus lo que pasa ahora, y un paralelismo en lo que pasaba en su momento, la vidriera que vos tenías a los 19 años, jugando en Pucará, habiendo debutado en Pumitas, versus la realidad que le toca vivir a los chicos hoy en día, que a lo mejor te juega un SLAR, le va bien y ya automáticamente mete un test match en Inglaterra contra los British Lions. O sea, es una diferencia abismal del rugby en su momento, que es reciente. Sí. O sea, fue ayer. Nosotros, nuestra camada, aunque no lo parezca, llegamos 10 años tarde a todo eso. O sea, en su momento el Pladar parecía como los más grandes nos decían, no, la suerte que tienen ustedes, que tienen. Claro. Nosotros nos juntábamos 10 días antes de viajar al Mundial Juvenil y íbamos. Y la realidad, suerte es ya al menos involucrarte en una estructura profesional, percibir, no por el tema económico, pero sí sacarle ese peso quizás a tu familia en ese momento, porque la realidad es que si no tenés una familia que te presta el auto, que te garpa el peaje, que te banca, que no labures, que te banca a veces que no estudies, si no tenés todo eso y lo tenés que cubrir vos solo, en ese momento no te dedicabas. Hoy por hoy quizás el hecho de que hay tantos torneos para jugar que te ayudan a bancarte al menos lo que es la parte, digamos, el día a día, no que te vas a, después obviamente si tienes suerte de vivir de eso y irte a Europa y lo que sea, buenísimo, o cuando era la franquicia acá que Jaguares, que era una locura. Pero al menos hoy tienen más posibilidades, lo veo de ese lado más la posibilidad. No solo de la vidriera, que es verdad, sino de poder tener la cabeza enfocada 100% en rugby. Sí, ¿no? Y toda la estructura que deben tener y el acompañamiento que tiene el jugador en la corta edad, como puede ser el psicólogo, la nutricionista y todo, porque, digamos, justo volviendo al tema atrás de la lesión que vos tuviste, que capaz te toca transitarlo solo y hacer un trabajo mental fuerte solo. En ese momento no se estilaba tanto usar la psicología en el deporte y demás, la ayuda que hay ahora y la vidriera que decís vos de los torneos, ¿no? Tenemos el caso de Tomás Rapetti, el pilar de Alumni, que ahora juega su segundo mundial con los Pumitas, está jugando en la SLAR y ahora se va a jugar a Francia. Sí, es una locura. Aparte, mismo te ayuda porque los clubes mismos ya saben que los pibes vienen bien formados. Antes sabían que, bueno, agarramos al que realmente es un crack, porque los otros no están formados. Hoy por hoy vienen formados de otra manera. Y me daba cuenta, y lo que quería acotar era que los pibes hoy tienen muchísima información. Totalmente. Y no parece, pero están atentos a todo. La otra vez, creo la última semana de venir para acá, fui a hacer un físico al club a Petrarca, que estaban corriendo, respirando solo por la nariz, porque habían leído que la energía, todo lo que está de moda, se levantan en la ducha fría, claro, en ayunas. Como lo escuchan mal, lo prueban. Después estará bien, estará mal, no te lo recomienda un médico o lo que sea, pero ahí te das cuenta que los pibes el objetivo que tienen es siempre, dicen que está bueno esto, vamos por eso. Lo probamos. Antes no, antes era como al contrario, era todo lo contrario.